¿Un tercio? No, no creo que sea un tercio, ¿eh? 3/2, dije, pero chica. Tampoco. Sí, a mí también creo que me da 3/2, creo. ¿Sí? A ver. ¿Pero X sí es igual a -1? Sí, y 3/2. Y ya ¿Cómo 3/2. creen? ¿Por qué no les creo? Pues mi calculadora dice eso. Ah, pues sí, sí es obvio, ¿verdad? Sí. Ok, vale. Bueno, entonces quiere decir que aquí nada más tenemos un punto crítico, ¿verdad? El punto crítico está en -1,3. Ese es el punto crítico donde tenemos que, pues bueno, de hecho lo podemos evaluar, ¿no? Aquí y podemos saber, pues alto, bajo, o lo que sea. Bueno, ahora sí seguía el test que decía Iris. Dices, bueno, si yo ya tengo un punto crítico, tengo que saber si es un máximo, mínimo, punto silla o qué rayos es esto, ¿no? ¿Y cómo le hacíamos? Pues bueno, sacábamos el jacobiano. El jacobiano es la matriz de derivadas parciales. Entonces el jacobiano sería derivada parcial de, ay, de f. Bueno, creo que es más fácil para no tener tanta notación. Le voy a poner f de xx, f de xy, f de yx, f de y. Donde recuerden que esta era una notación alternativa para denotar a la derivada, ¿no? Para evitarte este rollo de poner la derivada parcial, ¿no? Bueno, entonces este se llama la matriz jacobiana y el determinante de la matriz jacobiana se le conoce como el hessiano. Entonces, cuando nosotros sacamos el determinante, esta de aquí, pues nos quedaría, ¿no? Ya sabemos perfectamente que es f de xx, f de y, menos f de xy, f de yx. Ahora, había una condición para que estas dos derivadas fueran iguales. ¿Cuál es la condición para que las derivadas mixtas fueran iguales sin importar el orden en que se hicieran las derivadas? ¿Cuál era esa condición? ¿Se acuerdan? ¿Para repartirlo? Es que me cortó un poco a mí. Hay un teorema que dice que estas dos derivadas mixtas son iguales si para que estas dos sean iguales. ¿Se acuerdan? La mayoría de las veces, en todos los ejercicios casi que hicimos en cálculo multivariable, estas dos eran iguales. Pero sí había una condición que teníamos que darle para que esto sucediera. ¿Cuál era? ¿No? ¿No se acuerdan? Esa creo que sí, yo no lo recuerdo. No, profe, no me acuerdo. Teníamos que pedirle que la función fuera diferenciable. Esa era la condición que necesitábamos. Ahora, aquí, de hecho, esa palabra de diferenciable se puede confundir con derivable. De hecho, son dos cosas un tanto diferentes. En cálculo 1, la diferencial y o sea, cuando decimos que sea diferenciable y que sea derivable, es lo mismo. Ahí sí, exactamente lo mismo. Pero en cálculo multivariable, el que sea una función sea derivable no implica que sea diferenciable. De hecho, diferenciable es muchísimo más fuerte que ser derivable. El hecho de que una función sea derivable, tú estás pensando que le puedo sacar la derivada parcial con respecto a alguna cosa y me la va a dar y la puedo calcular sin problema. O sea, puedo calcular el cambio, en un punto puedo calcular el cambio en cualquier dirección que a mí me digan, ¿vale? Eso sería que fuera derivable la función. Pero diferenciable es aún más fuerte. El hecho de que una función sea diferenciable no solamente te implica que tiene que ser derivable, sino que además todas las rectas tangentes en cualquier dirección forman un plano. Eso es la condición para que sea diferenciable. Y eso no siempre era cierto, ¿verdad? No siempre podíamos sacar eso. Entonces, bueno, era una restricción con la cual nosotros vivimos
y pensábamos que así se hacía, pero habrá funciones las cuales no necesariamente sean diferenciables, ¿vale? Bueno, pero en este caso esta función sí es diferenciable, no hay ningún problema. La forma de determinar si era diferenciable era ver que las segundas derivadas fueran continuas, etcétera. Bueno, un poco de teoría de cálculo multivariable. Pero bueno, el punto es que estas dos son iguales y por lo tanto podemos pensar que es pues simplemente f de x, f de y menos el cuadrado de f de xy, ¿verdad? Suponiendo que estas dos pues sean iguales. Bien, entonces ayúdenme a sacar las segundas derivadas. ¿Cuánto es la segunda derivada de la f con respecto a la x? Volviendo a derivar esto con respecto a x, nada más queda menos 4, ¿no? Menos 4. Y luego esta derivada con respecto a y, Menos pues nos 2. quedaría Menos menos 2. Este se repite menos 2. Y este de aquí, la segunda derivada con respecto a, bueno, la derivada de esto con respecto a y nos quedaría menos 2. Menos 2. Por lo tanto, el determinante nos va a quedar 4 positivo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaba cuando los cómo podíamos hacer el test del hessiano en el determinante? ¿Se acuerdan? Profe, ¿lo puede repetir? Se cortó. ¿Cómo le hacíamos el test del hessiano? O sea, ¿cuáles eran las condiciones del hessiano para saber si era un máximo, un mínimo o un punto silla? ¿Se acuerdan? Por aquí está. Era una reglita. Solo era que si era Son mayor a 4, ¿no? 0, menor a 0 y demás, todo eso, ¿no? Ajá. Sí. Si el hessiano era positivo y la segunda derivada parcial con respecto a x es positiva, entonces tenemos un mínimo local. Si el hessiano era positivo y la segunda derivada parcial con respecto a x es negativa, entonces era un máximo local. Y si el hessiano era negativo, entonces teníamos un punto silla. En el caso en el que el hessiano nos diera 0, es que no sabíamos nada, no podíamos determinarlo, ¿verdad? Era como Sí. una prueba fallida. Bueno, entonces, en este caso, pues caemos en el caso 1. Una pregunta que siempre les hago a mis alumnos de multivariable. ¿Por qué tomamos la segunda derivada parcial con respecto a x y no la segunda derivada parcial con respecto a y? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cómo podría repetir la pregunta? Es que no lo entendí la primera vez. Ah, sí, que por qué el test dice que hagamos, que chequemos la segunda derivada parcial con respecto a x y no nos dice que lo hagamos con respecto a y. O sea, ¿de qué beneficios goza x que no goza y? Esa es mi pregunta. No es como por orden, como jerárquico, se podría decir. O sea, si le No, pongo aquí la derivada parcial con respecto a y, ¿también funciona o no? ¿O los tengo que invertir de orden o le cambio el signo? Se supone que era como lo de dominio que veíamos en álgebra lineal, que una sola x corresponde a una y, pero varias y corresponden a una x, algo así. En este caso, las dos, la x y la y son variables independientes entre ellas. Quiere decir que no tiene nada que ver una con la otra, son independientes. La variable dependiente en este caso es la z, ¿no? Lo que nos da a la hora de evaluar la función. Pero en este caso, x y y son independientes. Una no depende de la otra. Lo cual me sorprende porque dice, si una no depende de la otra, o sea, el valor de x no debería de depender de ninguna forma del de y ni del de y de x, porque es que nada más testeamos a x y no testeamos a y. Eso es lo que a mí es la pregunta, pues, o sea, ¿por qué usar a la X y no usar a la Y? Si la Y también es algo importante, ¿no? Finalmente. Es como discriminar a la Y, porque creo que la Y tiene su contribución y no se la estamos dando. ¿No se supone que es por el momento de evaluar? ¿Qué tiene que ver el momento de evaluar? Mm, No, es que no sé si es
estoy en lo correcto o si es un pensamiento loco, pero pues llega a la altura, o sea, Llega a la altura. ¿Qué es la segunda derivada? O sea, en este contexto, ¿qué significa la segunda derivada? ¿Cuál es la interpretación de la segunda derivada en cálculo multivariable? ¿No era hacia dónde habría como tus... ¿Hacia dónde habría tus funciones? No sé, como que se me viene a la mente ahorita esa. Era el cambio del cambio, ¿no? O sea, recordemos que la derivada parcial con respecto a x era yo me fijo, me voy a mover únicamente paralelamente al eje de las x, voy a estar caminando así, horizontalmente si quieren verlo, y quiero saber el cambio en esa dirección, así, ¿no? Y eso nos va a dar la primera derivada parcial con respecto a x, el cambio, así. Pero si derivamos dos veces, quería decir que yo estaba midiendo el cambio del cambio, ¿no? Lo cual eso ya hace muchísimo más sentido porque ya estamos pensando en o sea, estamos pensando en una función de cálculo 1, porque si ya te estás moviendo así y tú estás midiendo el cambio del cambio, pues quiere decir que estás viendo qué tanto va a cambiar en esta dimensión o en esta dirección, ¿no? Es por ello que tiene sentido otra vez hablar de las concavidades, ¿no? Dices, bueno, si es positivo quiere decir que es un mínimo local y si este es negativo era un máximo local. ¿Por qué? Porque recuerden que en cálculo 1 nos decían, es que si tú tienes un máximo, ¿cómo se comportan las pendientes de las rectas tangentes cuando se van aproximando al máximo? Y tú dices, no, pues el comportamiento es que primero parece ser que van subiendo, son positivas, ¿no? Luego poco a poco se van haciendo más cercanas a cero hasta que llegan al punto máximo y de repente se empiezan a hacer negativas para empezar a bajar. Entonces, si yo quisiera entender cómo se comportan las pendientes de mis rectas tangentes, pues saco la segunda derivada. Y si la segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la función es decreciente. O sea, que siempre las pendientes van de mayor a menor, que es el caso de un máximo. Es el caso de que empezamos con una pendiente positiva grande y poco a poco se empieza a acercar a cero, llega al cero y comienza a ser negativa. Esa es una función decreciente. Es por ello que la segunda derivada parcial con respecto a x tiene que ser negativa. Y la segunda derivada parcial con respecto a x, si pero no es positiva, es negativa para un máximo. Y es positiva para un mínimo porque sucede totalmente lo contrario. Cuando nosotros nos estamos aproximando a un mínimo, primero las derivadas, las pendientes son negativas porque van bajando, luego se hacen cero y luego empiezan a subir. Por lo tanto, la función derivada es una función creciente. Y por ello es que la segunda derivada pues va a ser positiva. Bueno, eso era una explicación de cálculo 1, por lo cual tiene sentido las segundas derivadas. Pero ahora en este contexto recordemos que no nada más nos estamos moviendo sobre el eje de las X. Podemos aproximarnos en cualquier dirección. ¿Por qué entonces es que a mí nada más me importa testear la segunda derivada parcial con respecto a X y no la de Y? O no la de ninguna otra dirección. ¿Por qué nada más esas dos? Bueno, ¿por qué nada más esa? ¿Por qué? ¿Por qué no usamos a la Y? ¿Por qué no tener un test que diga, si el hessiano es positivo y esta es positiva y la Y es positiva o es negativa? ¿O qué pasa? O sea, a lo mejor podría ser que la segunda derivada pasar con respecto a Y fuera negativa o positiva, no lo sé. ¿Por qué no tomarla en cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué no despreciamos a la Y? ¿Por qué nada más la X? Pues es que la Y no nos daría ni mínimos ni máximos, ¿no? Nos daría como los
no sé, o sea, no se me sonó lo que dijo hace rato Iris, como de que siempre, como que la Y siempre te marca que te da una altura. O Pero sea, eso como, eso es en cálculo de una variable. ujú. La Y es dependiente de X. Pero acá son independientes, cada quien está en su rollo. La que es dependiente es la Z. Entonces, si son independientes X y Y, ¿cómo por qué no tomarla en cuenta? La respuesta está en la geometría. Claro, es que es lógico. Si yo me quiero aproximar a un máximo, a este puntito de acá arriba, pues estamos de acuerdo que en este punto, si ya llegaste a la cima, no importa a dónde camines, siempre vas a bajar, porque ese es el máximo, ¿sí o no? Siempre. Sí. Entonces dices, mira, si te mueves en la dirección de X, así, pues claramente vas a bajar. Y si te mueves en la dirección de Y, pues también. O sea, básicamente es que si llegaste a un punto máximo, la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a X, tiene el mismo signo que la derivada parcial con respecto a Y. Debe de tenerlo, porque en ambos casos vas a bajar. Por eso es que no, ya no pelamos a la Y. Es que si estás en un máximo, eso debió haberse cumplido. ¿Dónde es donde no se cumple eso? En un punto silla. ¿Por qué? Porque en un punto silla hay un momento, hay una planicie, donde aquí, otra vez, el gradiente puede ser 0, pero estamos de acuerdo que en una dirección va a poder estar subiendo y bajando, y en la otra, pues puede ser así, ¿no? O sea, de hecho, hay una función clásica de un punto silla que se ve de esta forma, como una tipo doble resbaladilla. A ver si me sale. Ah, no puede ser tan difícil. Sí la han visto, ¿no? O sea, una que tiene como dos montañitas y así tiene como una resbaladilla así, de ambos lados. Esto es un punto silla, ¿vale? En ese caso, pues sí, obviamente la dirección en X, pues puede ser una concavidad hacia abajo y en la Y una concavidad hacia arriba. O sea, estaríamos llegando a un máximo en X y en un mínimo en Y, ¿no? Entonces, en ese caso, claro que las segundas derivadas parciales van a diferir de signo. Es por ello que el hessiano se ocupa para nosotros poder saber cuando llegamos a un punto silla. Pero si estamos en un máximo o en un mínimo, sí o sí, la segunda derivada parcial de X y de Y deben de coincidir. Es que o las dos bajan o las dos suben, dependiendo de cómo, de si estás en un máximo o en un mínimo. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Sí. entonces Profe, simplemente usamos X por gusto. Por En gusto. teoría, pero pues en sí no importaría X o Y. Exactamente. Esa es la conclusión. Ustedes pueden hacer el test con X o con Y y les daría lo mismo. ¿se podría tomar como ejemplo cuando se gira una moneda? O sea, de cómo alcanza su altura máxima y después de ahí va bajando la velocidad y también técnicamente su altura hasta llegar completamente plana y sin movimiento. Ah, ah. A ver, no me lo imagino. O sea, estás hablando, pero ahí sería como el cambio nada más en una variable, ¿no? Porque tu variable es el tiempo y tú estás hablando de velocidad, entonces sería como un problema de cálculo 1, ¿no? Pero también la altura, ¿no? O sea, la moneda parada contra la moneda acostada. ¿Podría? Mm, a ver, para entenderlo, el cambio, mm, pues creo que lo podríamos interpretar
como a lo mejor si quieres pensar que en qué momento se estabiliza la moneda, que es como tu máximo, tu mínimo, podríamos pensar que si está rotando sobre X, o sea, está moviéndose en X y Y, para que llegue a su punto de estabilidad, ambas tienen que llegar, o sea, tanto X como Y tienen que llegar a su punto de estabilidad y tienen que llegar de la misma forma, ¿no? Supongo que más o menos así, pero sí está muy raro de imaginarse eso, creo. Eh, sí, está raro, no lo sé. Bueno, Tendríamos que parametrizar bien el ejemplo porque así de entrada no me lo imagino. Pero bueno, sale, esa es la idea, ¿sale? Esa es la idea. Entonces, aquí, pues ya después de ver la prueba, o sea, de ver el test, pues podemos rápidamente regresar a nuestro ejemplo. ¿Te acuerdan que nuestro ejemplo nos salió un hessiano negativo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces quiere decir que estamos en el contexto. No, nos salió sí, un hessiano negativo, ¿verdad? Ah, no, nos salió positivo, Fue Muy un claro, positivo. 4. determinante de 4. Entonces, en este caso tenemos dos alternativas, o es un máximo o es un mínimo, pero eso lo va a determinar la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada con respecto a x nos sale -4, entonces si es negativo, en este caso el punto este de aquí es un Máximo. máximo. Si se dan cuenta que, bueno, aquí se comprueba que la segunda derivada con respecto a x es igual a la segunda derivada con respecto a y en ese punto particularmente, ¿no? Es que si era un máximo tenía que serlo, o un mínimo, ¿no? Tenía que coincidir. Profe, ¿puede repetir esa comparación que hizo? Es que no la entendí. Ah, sí, ya nada más te fijas en el signo de la segunda derivada parcial con respecto a x o con la segunda derivada parcial con respecto a y, la que tú gustes. Sí. En este caso, pues si tú evalúas la segunda derivada en este punto, a la hora de que tú lo evalúas, pues te sale siempre -4, porque de hecho la segunda derivada parcial con respecto a x es constante, ¿no? F de x, y, la segunda derivada es igual siempre a -4. Siempre. Sí. No importa qué x y y le ponga, siempre es -4 y por lo tanto en el test me dice que si el hessiano es positivo y la segunda derivada parcial con respecto a x es negativa, entonces en ese caso tendremos un máximo. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Gracias. De nada. Bueno, pero entonces les decía, el momento en el que esto se puede morir, porque este salió muy fácil, el momento en el que esto se puede morir es en este sistema de ecuaciones. Es que imagínense que aquí les hubiera quedado un seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo, cosas feas. A la hora de tratar de resolver este sistema, pues pudo haberse complicado, ¿no? Entonces es por ello que dices, no, pues aplica cualquiera de los métodos, ya sea Newton-Raphson, interacción punto fija, para tratar de resolver ese sistema. A lo mejor en un sistema de 2x2 no es tan complicado porque dices, pues, rápidamente iteración de punto fijo lo va haciendo sin tanto problema, pero ya si le meto más variables, o sea, si tengo aquí una función de 3, 4, 5, 10 variables, obviamente el sistema pues, se va a complicar de una manera horrible. Por ello, pues vamos a ver otro método que nos ayuda a calcular máximos y mínimos para funciones multivariables. Este método se llama el método de la máxima inclinación, ¿de acuerdo? Y para entender este método, voy a primero mostrarles unas curvas de nivel. ¿Se acuerdan qué son las curvas de nivel? ¿Nadie se acuerda qué son las No, curvas de nivel? Ok. Cuando nosotros tenemos otra vez una función multivariable, una curva de nivel es aquella. De hecho, también tengo una buena experiencia porque estuvo chistoso porque me dijeron fui a ver unos terrenos justamente al mirador, por eso les preguntaba. Y sacaron el plano de los terrenos que tenían disponibles. Y me preguntaron, oiga, porque iba con mi novia, ¿no? Y nos dijeron, ¿no? ¿Alguno de ustedes es ingeniero? Y yo así de, no.
Y me dice, bueno, lo que pasa es que si te das cuenta en el plano, hay unas curvas. Y yo, ajá. Y me dice, bueno, esas curvas te van diciendo las alturas. Y yo así de, son las curvas de nivel, ¿verdad? Y me dice, entonces sí sabes. Y le dije, pues claro, soy matemático, o sea, no necesito ser ingeniero para saber las curvas de nivel. Y me dice, ok, entonces sí sabes lo de cómo van cambiando las alturas, ¿verdad? Y yo, sí. Y me dice, bueno, entonces vas a entenderme bien. Y ya se siguió con su rollo. Pero me ofendió que creyera que solo los ingenieros saben curvas de nivel. Pero bueno, déjenme llamar, es que me entró una llamada, déjenme llamar y ahorita le seguimos. Las curvas de nivel lo que te dicen son las alturas. O sea, si tú tienes una figura tridimensional, una montaña o cualquier cosa que sea tridimensional, y tú quieres saber ciertas alturas, entonces la idea es cómo le hago para determinar las alturas a través de un plano. Como fue el caso de los terrenos que fui a ver, pues obviamente a ti te muestran el plano donde están los terrenos, pero para dimensionar las profundidades, o para las alturas del terreno, para ver dónde está más empinado y dónde está así. Entonces las curvas de nivel te ayudan para eso, ¿no? Entonces en este caso, en este dibujito, tenemos una función en la cual pues aquí se alcanza a ver, bueno, así interpretativamente que este puede ser un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Este de aquí. Entonces, la idea es cómo llegamos a él sin tener que resolver el sistema de ecuaciones del cual estábamos hablando. Y la respuesta a ello es, vamos a tratar de encontrar, si yo estoy parado aquí, si yo soy un explorador que estoy parado, por ejemplo, aquí en el punto cero, originalmente, digamos, en la falda de la montaña, la primera pregunta sería, ¿en qué dirección tengo que caminar para poder llegar más rápido a la cima? Uno pensaría que tendría que irse por acá, ¿no? Como en la línea recta. Pero a lo mejor mi intuición me dice que tendría que ser de otra forma. ¿Cómo? Pues dices, mira, si tienes otra vez una montaña, si aquí esta es una montaña y tú estás parado, por ejemplo, aquí, la pregunta es cómo llegas más rápida a la cima. Y dices, bueno, piensen que tenemos una brújula, la cual nos dice cómo llegar más rápido a la cima. ¿Cuál creen que sea el criterio que va a usar esta brújula para llegar más rápido a la cima? Y tú dices, bueno, me suena lógico que la brújula me va a apuntar hacia donde está más inclinado, o sea, donde esté la mayor inclinación posible, pues obviamente yo voy a tratar de escalar ese cacho o esa dirección para que así yo obviamente voy a llegar más rápido hacia arriba, escalando lo más posible. Si me dicen, no, pues rodéalo por acá, pues nunca vas a llegar, o sea, te vas a tardar un montón. Como que lo ideal es, trata de escalar hacia la dirección donde esté más empinado. Porque si escalas hacia lo más empinado, vas a llegar más rápido a la cumbre, ¿no? A la punta del cerro. ¿Quién creen que sea esa brújula que nos dice qué dirección tomar para que te vayas en esa dirección? ¿Quién es el que te dice la máxima inclinación posible? Parado aquí, ¿qué dirección tengo que tomar para irme hacia lo más empinado? O sea, hacia a lo que digamos, que yo avanzo un cachito y voy a subir muchísimo más que si me voy en otra dirección. ¿Qué dirección es esa? ¿Quién la determina, esa dirección? Pues el gradiente. El gradiente es el que nos dice la máxima inclinación posible. Hay una demostración muy fácil acerca de eso, que el gradiente es el que maximiza. A ver, espérenme tantito. Es justo el punto donde es la dirección en la cual voy a maximizar o voy a escalar lo más posible. Ese. Entonces, aquí en el dibujo que tenemos del libro, imagínense que ustedes están parados aquí y les dicen que la máxima inclinación, la dirección que mayor inclinación tiene, que tú estás parado aquí,
es en esta dirección, ¿vale? Entonces tú te vas a poner a caminar de aquí para acá. ¿En qué momento te vas a detener? ¿En qué momento vas a decir, ya me cansé de caminar para acá? ¿En qué momento? Piénsenlo que ustedes están caminando en una montaña, están parados en la falda de la montaña y dices, quiero llegar a la cima. Y dices, a ver, tengo una brújula que me dice hacia dónde está la máxima inclinación, que es el gradiente. Entonces el gradiente me dice, vete para allá, y para el norte, por ejemplo. Entonces empiezas a caminar para el norte. ¿En qué momento crees que la brújula va a cambiar? ¿O en qué momento le vamos a hacer caso a la brújula para, digamos, voltearnos o irnos en otra dirección? ¿En qué momento? Pues cuando haya otra parte más inclinada, ¿no? Puede ser eso, o, de hecho, eso que dijo Mile tiene sentido, ¿no? O sea, tú te vas a poner acá a caminar hasta que digas, bueno, el gradiente va a cambiar de dirección porque me dice que ahora ya no vaya para en ese sentido, sino me vaya para el otro, para acá o para allá, ¿no? Pero el problema es que imagínate que tengas que evaluar en cada punto el gradiente. ¿Te imaginas cuánto te vas a tardar en llegar? Porque evaluar el gradiente es literalmente ponerle el X y Y donde estás parado al gradiente y calcularlo. Entonces tú dices, no, pues, o sea, si avancé un punto 001 para acá, lo vuelvo a evaluar y avanzó 1 y lo vuelvo a evaluar, lo avancé 2 y lo vuelvo a evaluar. ¿Te imaginas cuándo voy a terminar? Yo creo que es muy poco práctico eso. Es buena idea, yo también pensaría eso, pero suponiendo que el gradiente siempre se está evaluando continuamente, pero nosotros no podemos evaluar continuamente el gradiente, nunca acabaríamos. Lo cual, pues, voy a tener que seguir otra estrategia para saber en qué momento pararme. ¿En qué momento me paro de caminar en esta dirección? Esa idea que dijo Miguel está buena. El problema es evaluarlo. El problema es que el gradiente cada ratito me vaya diciendo hacia dónde. Y eso es poco práctico. Piénsenlo, déjenme mandarles una nueva invitación.